Estamos celebrando en este episodio a los maestros, ya que estamos en mayo y usualmente se celebra en algunos países el 15 de mayo, el Día del Maestro. Por este motivo, hoy quiero rendir homenaje a uno de los grandes maestros de la educación. No es un maestro de aula, sino un maestro de ideas. Estoy hablando de Lev Vygotsky, un psicólogo ruso que hace casi 130 años propuso una forma revolucionaria de entender cómo aprendemos. Y aunque el tiempo ha pasado, sus ideas siguen más vivas que nunca. Vygotsky fue uno de esos maestros que incluso hasta nuestros días sus ideas nos han influenciado. No importa si ya no estudias, quédate para que veas o escuches de qué se tratan sus enseñanzas. Ad Astra. Tu educación, tu crecimiento. Con el Dr. Jesús Flores. Síguelo en todas las redes sociales como @drjesusgflores. Vygotsky nos dice algo que cambia el juego. Nuestra mente se forma en la interacción con los demás. No aprendemos solos en una burbuja, aprendemos en sociedad, con la cultura, con la ayuda de otros. De hecho, muchas de nuestras funciones mentales complejas, como el pensamiento abstracto o la memoria lógica, no nacen con nosotros, sino que se construyen en la interacción social. Ok, está bien, claro. Nacemos con funciones básicas como la atención, la memoria y también la percepción. Pero Vygotsky decía que lo interesante es cómo esas funciones se transforman en otras más complejas. A ver, ¿y cómo sucede eso? Gracias a la cultura, al lenguaje, a la escuela, a los adultos que nos guían. Una de sus ideas más poderosas es la ley de la doble formación. O sea que toda habilidad compleja aparece dos veces en nuestro desarrollo. Primero en lo social, cuando lo hacemos con ayuda de otros, y después en lo individual, cuando ya podemos hacerlo solos. A eso se le llama internalización. Lo que fue externo y social se convierte en parte de nosotros. Y aquí entra otro concepto clave, la mediación. Vygotsky decía que nuestra relación con el mundo siempre está mediada, ya sea por herramientas físicas como un lápiz o por signos como el lenguaje. El lenguaje no solo nos sirve para comunicarnos, nos permite pensar de forma compleja, planear, regularnos. Es nuestra herramienta cultural más poderosa. Pensar y hablar no son lo mismo al principio, pero con el tiempo se vuelven interdependientes. Vygotsky hablaba de una fusión entre ambos, donde el significado de las palabras se convierte en la unidad básica del pensamiento y la comunicación. Incluso cuando un niño habla solo, eso que se llama egocéntrica no es un signo de inmadurez, es una etapa fundamental, es el puente hacia el pensamiento interno, esa voz interior con la que nos guiamos. Y si hay una idea de Vygotsky que ha transformado la educación, es la zona de desarrollo próximo o ZDP. Es ese espacio entre lo que un niño ya puede hacer solo y lo que puede lograr con ayuda de un adulto o un compañero más avanzado. Vygotsky decía que la buena enseñanza no refuerza lo que ya se sabe, sino que se adelanta al desarrollo. Trabaja justo en esa zona donde el aprendizaje está a punto de caramelo. Por eso el trabajo colaborativo y la guía son tan importantes. Vygotsky también valoraba mucho el juego, especialmente el sociodramático. Ese juego donde los niños representan roles como mamá, doctor, maestro, no es solo diversión, es un laboratorio cognitivo y social donde los niños practican normas, desarrollan empatía y comprenden el mundo adulto. Entonces, ¿cuál es la gran lección que nos deja el gran Vygotsky? Que nuestra mente no nace completamente formada, se construye social y culturalmente en la interacción con otros. Aprendemos con otros, eso sí, y gracias a eso desarrollamos nuestras capacidades más complejas. Y si eso es así, yo me pregunto,
¿Estamos aprovechando realmente el poder de la interacción en nuestras aulas, en nuestra vida cotidiana o incluso en nuestro propio aprendizaje? Hay que reflexionar sobre esto, especialmente ahora en el Día del Maestro, porque como decía Vygotsky, lo que hoy podemos hacer con ayuda, mañana lo haremos solos. En mi caso, Astra Leaders, he tenido grandes maestros, la verdad, algunos más divertidos que otros. El que sí me dejó huella fue un profesor en la primaria. Fue una experiencia bastante surreal. La verdad, no sé si estoy dispuesto a abrirme y contarla, porque implica que el profesor que nos daba clase en primero de primaria tenía problemas mentales debido al burnout. Entonces las anécdotas que tengo son muy fuertes y reveladoras. No sé si contarlas, la verdad, porque no sé si este profesor aún viva y por ahí se pueda llegar a encontrar con este video. Entonces mejor aquí le paramos. ¿Ustedes cómo celebran el 15 de mayo? Platíquenme en los comentarios cómo celebran ustedes a sus profesores, quién ha sido su profesor favorito, quién les ha dejado las enseñanzas más grandes. También les pido un favor, denle like a este video, comenten, compártanlo, porque eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube y hacer que este mensaje llegue a otras personas. Gracias por vernos, nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Yo soy Jesús Flores, este fue Lev Vygotsky y recuerda, Ad Astra, tu educación, tu crecimiento. Hasta la próxima, chao.